Ustedes que han venido acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este domingo 25 del tiempo ordinario, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versículo del 1 al 6, que se conoce como los jornaleros en la viña. Y yo simplemente quisiera quedarme como inicia esa parábola de este Evangelio de Mateo. Volvamos a mirar ese inicio. Dice: con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un amo, dueño de la hacienda, que sale por la mañana a contratar trabajadores. Este evangelio no fue escrito en nuestra época, en un ambiente democrático. Nosotros somos personas que vivimos en una democracia. Este evangelio se escribió en un ambiente monárquico. El que escribió esto sabía que era tener un rey, y el que escribió esto sabía que era una persona de terrateniente, un señor feudal. Entonces nosotros, mirando la mentalidad, no de la de hoy, sino la mentalidad del que escribió esto, ¿cómo es posible que un dueño, un hacendado, un terrateniente, una persona que todo lo tiene, se rebaje al nivel de un trabajador para ir a conseguir jornaleros? ¿Eso es posible? Un rico se va a rebajar a la condición de un obrero para contratar jornaleros. Para eso tiene gente. Para eso tiene gente. Un rey no se va a preocupar por si alguien tiene trabajo o no. Eso no es el problema de él. Y menos que se va a ir por la mañana, al mediodía y por la tarde a ver a quién le da trabajo. Eso no se constata en la realidad. Entonces aquí nosotros nos tenemos que preguntar, el que escribió este texto, el evangelista de Mateo, ¿qué fue lo que quiso reflejar? Y mire que aquí encontramos nosotros una cosa muy interesante. Fue el amo, el dueño de la hacienda, quien se abaja a la condición del jornalero. No fue el jornalero quien tuvo la iniciativa para buscar al amo, sino que fue el amo quien tuvo la iniciativa para buscar el jornalero. Ojo con lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo. La iniciativa es del dueño de la hacienda para buscar al jornalero y satisfacerle su necesidad del trabajo, y no fue el jornalero el que fue a buscar al amo para poder satisfacer así su necesidad. ¿Y eso qué trascendencia tiene? Una trascendencia enorme, porque lo que nos quiere decir el Evangelio de Mateo es que fue Dios quien tuvo la iniciativa de comunicarse con nosotros, y no es nuestro esfuerzo, no es nuestra necesidad de comunicarnos con una deidad que ha permitido la conexión con Dios. No es el esfuerzo humano lo que lleva a conocer a Dios, es Dios mismo quien ha tomado la iniciativa de comunicarse con nosotros. Y esto es muy importante por lo siguiente, porque ustedes y yo no somos la única expresión en este mundo a nivel religioso. Hay otras dos religiones fuera de la nuestra que se declaran monoteístas. Está el judaísmo, está el islam y estamos nosotros como cristianos. Y todas tres se declaran reveladas. Si usted se va al mundo judío, el mundo judío dice que ella es una religión revelada. Tanto que Torah no quiere decir ley. Realmente en un buen hebreo, Torah quiere decir lo revelado. El Islam se declara revelado y los cristianismos declaramos que nuestra fe es revelada. ¿Y qué significa entonces que una religión sea revelada? Lo que le acabo de decir, que Dios toma la iniciativa y se comunica con nosotros. Grábese ese concepto. Cuando usted escuche que una religión es revelada, es que Dios ha dado a conocer a los seres humanos algo de su intimidad. Eso es una religión revelada.
Vámonos para el mundo judío. Si tuviéramos un judío y le preguntáramos al judío, ¿quién es Dios? Él nos va a decir, Dios es lo abstracto, Dios es un ser único y absoluto. Eso es lo que nos va a decir. Dios es único, absoluto, por lo tanto es un Dios abstracto. Y la relación entonces entre ese Dios y nosotros, ¿cómo es? Entonces el judío nos va a decir, ese único Dios, ese Dios absoluto, nos entregó una ley que se llama los 10 mandamientos. Entonces, si yo cumplo los 10 mandamientos, Dios me bendice. Si yo no cumplo los 10 mandamientos, Dios me maldice. Eso es lo único que me va a decir el judío. Si usted se aprende esto, usted ya sabe de judaísmo, se puede leer todos los tratados de judaísmo y usted ya se sabe de judaísmo. El judaísmo es una relación contractual. El judaísmo es una relación, un contrato entre Dios y los hombres. Dios da unos mandamientos, usted los tiene que cumplir. Si usted cumple los mandamientos, Dios los bendice. Si usted no cumple los mandamientos, Dios los maldice. Eso es todo el cuento del judaísmo. Ahí está todo el cuento del judaísmo. Ya, usted sabiendo eso, ya, mejor dicho, puede descretar el que sea. Pero ¿quién es Dios judío? No sabe. Dios es un ser abstracto, es un ser único al que hay que cumplir su voluntad. Pasamos ahora al Islam. Le preguntamos a un musulmán, ¿quién es el Dios de el Dios? Háblenos de su Dios, de Alá. Inmediatamente nos va a decir él que es un Dios pleno, misericordioso, y que como es un Dios pleno y misericordioso, lo único que podemos hacer nosotros es someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos tenemos que someter a la voluntad de Alá? Porque Alá está por encima de nosotros y nuestra capacidad de pensar, que es limitada, efímera, nunca podríamos captar a Alá. Nosotros nunca podríamos hablar nada sobre Dios, porque Dios es perfecto y nosotros no lo somos, porque Dios es eterno y nosotros no lo somos, porque Alá es toda plenitud, toda misericordia, toda bondad y nosotros no lo somos. Lo único que podríamos nosotros hacer con Alá es someternos a la voluntad de Alá, porque es que Alá está por encima de nosotros. Luego, ¿quién es Alá? Un ser lejano y racional. Yo no puedo entender a Alá. Y los judíos dicen que Dios es absoluto y abstracto, una relación contractual, o sea, de contrato, de un convenio entre las partes, el pueblo elegido y de Dios. Y el musulmán dice que uno se tiene que someter a Dios. ¿En dónde está algo revelado ahí? ¿En dónde hay un concepto de revelación? ¿En qué momento el judío y en qué momento el musulmán me puede decir la intimidad de Dios? Vámonos para el cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo? Mire lo que dice el cristianismo. El cristianismo dice que Dios se abaja a la condición humana. No se vaya a perder. Dios se abaja a la condición humana. Mire cómo está diciendo acá el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 9 al 16. El amo, el dueño de la hacienda, se abaja a la condición del jornalero. Y lo que dice el cristianismo es que Dios se abaja a la condición del ser humano, por eso se encarna. El cristianismo nos dice que Dios, al encarnarse, empieza a hacerse cercano a los hombres. Entonces ya se aleja del mundo judío. El Dios de los judíos es abstracto, el Dios de los cristianos es cercano. Y el otro elemento, el Dios de los musulmanes no es racional, mientras que el Dios de los cristianos se puede entender en el espacio y en el tiempo. Miren, escuchen la dimensión de lo que nosotros profesamos. El cristianismo dice que usted sí puede escuchar a Dios, porque Dios ha hablado a través de su único Hijo, este hecho hombre a través de la Santísima Virgen María, y ha expresado quién es Dios en categorías humanas. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de Dios? Si le preguntáramos a un cristiano, ¿quién es Dios?, el cristiano nos diría, Dios es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios es amor en cuanto el Padre
Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Entre el Padre y el Hijo procede otro ser que es el Espíritu Santo, y este ser es el que sostiene el amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es una comunidad de amor. Dios es amor en cuanto el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y los dos, ese amor es fructífero, sostenido por el Espíritu Santo. Entonces le tendríamos que preguntar nosotros a los cristianos, ¿y dónde estamos nosotros metidos en tanto amoreo, en tanta relación, en tanta cosa ahí del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Dónde estamos nosotros ahí metidos? Inmediatamente el cristianismo va a decir, estamos metidos en el Hijo. El esfuerzo del humano es identificarse con el Hijo que se encarna, porque Dios se identifica con el ser humano, y el ser humano entonces se tiene que identificar con el Hijo y meterse en la Trinidad a través del Hijo. Dios nos ama a través del Hijo, Dios nos ama en el Hijo, porque Dios es una comunidad de amor y nosotros estamos incorporados en el Hijo, y por eso nuestra misión es seguir al Hijo. Nuestra misión es identificarnos con el Hijo, porque el Padre solo nos reconoce en el Hijo, y solo podremos adquirir el amor de Dios cuando somos capaces de asumir nuestra humanidad como su Hijo nos lo enseñó. A ver, ¿dónde encuentra eso? ¿Dónde lo encuentra? Y fuera de eso, Dios hecho hombre nos dijo que Dios nos decía que nosotros somos una ciudad puesta en lo más alto, que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz, que nosotros somos lo más importante para Él, que si nosotros somos como una moneda que cuando se pierde hay que suspender todas las actividades por buscar esa moneda, que nosotros somos un tesoro que hay que hacer todo lo posible por comprar ese terreno para adquirir ese tesoro. Es decir, nosotros somos seres valiosos para Dios. Y como somos seres valiosos para Dios, Jesús nos dijo, así como usted es valioso para Dios, considérese un ser valioso en sí mismo. Si usted no se considera valioso a sí mismo, muy difícilmente podrá captar el valor que Dios nos da a nosotros. Ese es el cristianismo. El judío que nos dice, un Dios abstracto. El musulmán que nos dice, sométase a un Dios que no puede entender. El cristianismo que nos dice, es un Dios tan cercano que me conoció y se hizo exactamente igual a mí menos en el pecado, y me enseñó cómo me percibía Dios, de tal forma que yo pudiera entender mi humanidad, y supo, y nos enseñó mejor, que nuestra humanidad es buena, no mala. Y por eso, como Él supo que nuestra humanidad es buena, se encarna en nuestra condición humana, pero lo único que sí nos exige es que despertemos nuestra conciencia, que nos sintamos como verdaderamente hijos de Dios y que dignifiquemos nuestra humanidad. De las tres religiones, ¿cuál es la revelada? Nosotros solamente. Pero tenemos que ser muy orgullosos, hombre. Nosotros no somos una religión más en el mundo. No, Señor. Un judío nunca llegaría a los niveles de conciencia religiosa que nosotros tenemos. Nunca un musulmán. Yo he leído el Corán es hermoso, pero es mucha religión. Yo me he dedicado a leer el Corán. ¿Por qué me dediqué a leer el Corán? Yo leí el Corán porque yo decía, ¿cómo una persona occidental se puede convertir al Islam? ¿Cómo una persona cultivada en este mundo occidental puede captar el mundo musulmán? Y yo me puse a leer el Corán. Yo tengo el Corán y lo leo, y yo no sé cómo la gente puede salirse del catolicismo para meterse a un mundo islámico. Yo no entiendo eso, porque es que eso es pura religión, eso es puro esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Eso no tiene nada. Tiene cosas muy lindas, hablan cosas muy hermosas, dicen cosas muy lindas, pero desde aquí, ¿cómo pueden justificar eso desde allá? Es decir, ¿quién ha estado allá para venir acá? Y todo lo que dicen es muy lindo, pero no tiene consistencia. Una persona racional, un hombre occidental, en cuestión de segundos desestabilizaría el Islam. El Islam no tiene consistencia filosófica.
Usted es cristiano, y no solamente es cristiano, sino cristiano católico. Usted no es un aparecido, usted no nació en una iglesia de garaje, usted pertenece a una iglesia antigua, de mucha trayectoria. Y si vamos a comparar las religiones, ¿cuál de todas es revelada? No nos llegan a los tobillos. Nosotros tenemos una profundidad antropológica, tenemos una profundidad a nivel del concepto de Dios, tenemos sí una evolución muy grande en el aspecto moral. Los judíos no han dado la moral desde lo legal, nosotros nos dan la moral desde el amor, desde una realidad valorativa, no un mandato, sino un valor. Nosotros juzgamos las cosas desde un elemento valorativo, no desde un mandato. Esto tiene que ser así, sino que nosotros consideramos que esto debe de ser así por estas y estas razones. Vea, hombre, valórese como lo que es un cristiano católico, donde Dios ha dado todo para que usted y yo hoy estemos aquí sentados, santificándolo y glorificándolo a través de esta Eucaristía, y poder reconocerlo y llevar con orgullo esa imagen que es un signo de salvación en el mundo. Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, morir con sentido para resucitar. Siéntase muy orgulloso de ser cristiano, y sobre todo reconózcase que usted no tiene igual en el mundo. Otros pueden hablar muy bonitos, otros pueden tener unos sistemas religiosos muy hermosos, pero ninguno llega a la profundidad del misterio de Dios como el que usted y yo profesamos. El Señor esté con vosotros.